Hola, ¿qué tal? Quería hablar de la última época de los VHS. En este caso, estaba justo. Estas son algunas películas que salieron durante el último momento de que empezaron a distribuir, que dejaron de distribuirse, digamos, masivamente. Digamos como que el descenso de las ventas de los VHS empezó en el 2005. Con la popularidad de los DVD y de los, prácticamente ya más gente estaba teniendo sistemas de internet dentro de todo un poco más rápidos, así que podían descargar alguna película, así que digamos que la piratería en ese momento estaba a la orden del día. Ya cuando uno iba, digamos, a la feria, le diría a algunos, o cerca de un 1 de 3 o un todo por 2 pesos, creo que le dicen en Buenos Aires, ya tenían sobres con películas, o si no, cajitas con películas que no estaban en cine. Tenían una calidad mala, pero era como que ya disponías de la peli, prácticamente la comprabas ahí, no tienes que pagar el boleto del cine ni nada. Y estas son de las últimas que yo tengo de la última oleada de los VHS. Ya para el 2005 se decía que iba a desaparecer el formato. Y estas son, digamos, las que pasaron como esa barrera digamos, del límite de tiempo. La mayoría de estas se distribuyeron en el 2006, aunque en realidad algunas son del 2005, por ejemplo, Amityville, El Juego del Miedo y Batman Inicia. Son del 2005, pero algunas tardaron en distribuirse, digamos, como un año más. Algunos ya estaban como que en el 2005 ya había dejado de salir el formato. Recuerdo que en muchos club video no, ya toda la parte que era VHS la habían tirado y solo había espacio para los DVDs. Eso para mí fue un golpe bastante duro. Ya era de colección este formato. Por suerte había otros club videos que aún tenían los VHS a la venta. Ahí digamos, pero ya eran muy pocos, imagínense, ya en su momento, por la masiva aparición de los DVD. Digamos que la piratería como que le estaba ganando al mercado doméstico. Después recuerdo que en la escuela, recuerdo que era el año 2008, estábamos dando justo la clase de música y estaba hablando de los formatos ya inservibles, ya que eran limitados o que prácticamente ya eran desechables. Y se estaba hablando de los vinilos, que decía de que ya nadie coleccionaba vinilos, de que ya eran como moda pasada, así que los vinilos estaban desechando, ya era como tecnología obsoleta. Y después dice, en ese momento dice de que igual que los VHS van a terminar de ser descontinuados y ya no los van a lanzar. Y yo me quedé como, ¿qué? ¿Pero de qué está hablando? Si en Club Video aún tienen algunos VHS. Y después cuando había ido, sí es como que algunos VHS no pasaban del 2005, o en este caso algunas del 2006. Eso era como que digamos que crónicas de una muerte anunciada ya prácticamente en el 2008. Y sí, esa época ya prácticamente no se trasladaban de formatos del VHS al DVD. Algunas de estas ni siquiera salieron oficialmente en muchos países en VHS. Por ejemplo, investigando como que La Masacre de Texas o Destino Final 3 nos llegaron al formato de VHS en varios países, pero acá sí digamos, formatearon a este formato. Por ejemplo, a VH pasó bastantes películas del DVD al VHS. En este caso también La Masacre de Texas. Una curiosidad bastante curiosa de La Masacre de Texas, que parece que está grabada directamente del DVD, porque apenas terminas de ver la peli, después de que pasan los créditos y todo, aparece el menú de si quieren volver a ver la película o de los extras, como que si fuera el DVD, así que yo creo que lo grabaron de ahí directamente. Amityville también era de las últimas películas de esa época del 2005 de Gatti Video. Juego del Miedo también, de la 2. Ahí, Gatti Video.
encima se nota que son muy de la época porque se pueden ver promociones, propaganda, en lugar de películas ya de los trenes de Buenos Aires y todo eso, como que ya ni se esforzaban mucho en meterle propaganda de otras películas, era como que una propaganda de algo así simple y ya está a la peli. Por suerte aún tenían sus logos reconocidos, las canciones antes de empezar la peli, la típica, la advertencia y todo. Encima, bueno, justo con lo de la piratería, fue bajando mucho la cantidad de gente que alquilaba o compraba VHS, ya prácticamente no era la misma que en los 90. Como ya dije, ya era más fácil a uno entrar a internet y descargar la peli por torrent o por Ares, aunque quizás con Ares te saltaban 10.000 virus. Pero tenían la peli. Y los puestos también que vendían películas truchas se contaban por montones. Prácticamente estaban afuera del cine y diciendo, mira, estás viendo Destino Final 3, no importa, yo tengo Destino Final 3 ya acá. ¿No? Hay personas levantándose la butaca, pero no importa porque es la misma peli. Y bueno, y sí, prácticamente se descontinuó en el 2008. Por lo que estuve investigando de las últimas dos películas que ABH había sacado en el formato, en el formato de VHS, habían sido Transformers y 300. Había entrado a la página de ABH y fueron los últimos dos lanzamientos. Y otra colección al parecer del Padrino y de Volver al Futuro. Películas que me faltan, que tengo que conseguir en la colección. Y sí, resulta de que después nunca, si alguno vio VHS de 300 o de Transformers, que aún uno lo siente como que, pero si son pelis nuevas, tienen que estar ahí. Si alguno los tiene, pónganlo en los comentarios si de en serio esas películas salieron en formato VHS. Fueron las últimas dos que estaban en la lista de AVH. En cuanto a Lectel y Gativideo, le apuntó bastante mal la caída del VHS a esas marcas, a esas distribuidoras. Lectel fue prácticamente la primera en caer, los últimos meses del 2008 y después hasta julio del 2009, la marca prácticamente había cerrado. Y eso que era la marca que hacía las películas de Spider-Man, que las distribuía. Resulta que alguno de sus formatos como que después se lo encargó a Walt Disney Distribution, que después empezó a distribuir los DVD. Y ya no contaban con un intermediario que sea Lectel, por alguna razón. Así por lo que estaba viendo, también afectó a la parte de Chile y de Brasil, que también eran como que tenían a esa marca como distribuidora Lectel, que antes era Video Omega a finales de los 80 y principios de los 90. Después Video Omega se terminó trasladando de nombre, digamos, se convirtió en lo que sería Lectel. Pero prácticamente desde el 2008 empezó a caer para abajo y en el 2009 ya habían cerrado la mayoría de sus fábricas. Prácticamente había cerrado la compañía. Quedaban solo unas en Chile y en Brasil y ahí las habían cerrado. Y también, lamentablemente, en esa época 2009, según varios artículos que estaba leyendo, yo pensé que había durado un poco más. En el 2009, Gativideo había cerrado sus puertas también por varios artículos, que solo le quedaron unos empleados y que ya para finales de ese mes, quizás en agosto de 2009, iban a cerrar las digamos, plantas de distribución de Gativideo, lo cual es también justamente a Gativideo muchos de los contratos que tenía también fueron para Walt Disney Company Distribution, que son los que ahora distribuyen, digamos, las películas así de Fox, bueno, que ya no es Fox, que ahora es también Disney Studios. Y ellos se encargaban de distribuir las películas, digamos, ahora, de esa época en adelante. Todo lo que es decir Disney, Cars, todo eso, ahora Stars, también, digamos que ahora se encargan ellos de distribuir las películas. Digamos que como que el 2008 fue el principio del fin. Porque sí, muchos de estos formatos ya prácticamente estaban en desuso. Aunque ya aún seguía alquilando
las películas en este formato. Sí, es el que más colecciono, el que más me gusta. Pero ya para esa época había como perdido su auge, había perdido su la moda. Y como que había que pasarse al DVD. Aunque lo que molestaba en esa época era que los DVD se rayaban demasiado rápido. Y si uno veía un VHS, la peli limpiabas el cabezal y listo. Nunca tuve el problema de que se me enredó la cinta ni nada por el estilo. Así que como que aún no tengo como el formato ganador. Me gustan los DVD, pero los VHS siempre van a me van a gustar más que los otros formatos. Y bueno, sí, estos digamos como que fueron los últimos. Después, por ejemplo, The Dark Knight y todo eso ya salían en formato de DVD y después en el que estaba entrando en su momento los Blu-ray discs, que en muchos lugares se empezó a distribuir en el 2007, justamente cerca de la época en donde este formato de los VHS ya estaban teniendo poca relevancia. Y sí, digamos, algunos encima ya desde el 2005 dejaron de distribuir VHS, como yo había dicho al principio. Ibas a cualquier club video y ya ni tenían este formato. Por suerte algunos sí. Esto justamente, qué coincidencia, porque, por ejemplo, Destino Final, bueno, el Juego del Miedo y la de Texas, en el 2008 los pude conseguir. Y Amityville y en Exterminio me parece 2009. Así que algunos club video aún como que mantenían esa, esa tradición de tener los VHS. Y bueno, sí, justamente las dos primeras marcas en caer fueron Lectel y Gatti Video. ABH se mantuvo más o menos hasta el 2014, quizás 2015. Ahora creo que ABH se encarga de hacer productos tecnológicos, pero hay increíblemente una marca que aún sigue existiendo y que prácticamente es la que ahora está distribuyendo todos los DVD, Blu-ray acá en Argentina, SBP. Que es raro porque justamente SBP era una de las marcas que tenía como las películas que no muchos alquilaban, o por ejemplo eran como Wishmaster 3 o Wishmaster 4, pelis que uno ve que son de muy bajo presupuesto, o películas prácticamente eróticas. O sea, no esas, sino que otras películas eróticas. Y ahora SBP es como el mayor distribuidor de películas acá en Argentina. Él tiene a Jurassic World, tiene a Rápido y Furioso. Es que justamente eran marcas que daban de ABH. Así que dentro de todo el formato, digamos, ahora hogareño, como los DVD, no están del todo perdidos porque hay algunas distribuidoras que siguen existiendo desde la época de los 80 a 90, como fue, bueno, justamente SBP. Pero digamos que todas esas siguen existiendo, mientras que, digamos que estaban en su auge, también estaba en su decadencia justamente el formato del VHS, que lo llevó prácticamente hacia que dejen de producirse en 2008 y 2009. Bueno, esto era todo. Espero que el video les haya gustado. Chau.